Lo que muchas veces les expongo, digamos, cuando ya me ha tocado dar una conferencia parecida en otros lugares para estudiantes de artes, por ejemplo, es, digamos, cómo aplicar la teoría al trabajo en el diseño gráfico. Yo no estudio diseño, pero vengo de una escuela puramente teórica de filosofía de literatura. Entonces, que muchas veces uno cuando es estudiante no se da cuenta de lo útil que puede llegar a ser eso. Por ejemplo, digamos, cuando uno estudia, digamos, semiología, cuando uno estudia historia del cine, después que pasaron muchos años que salió de la universidad, esas cosas se le olvidan totalmente. Yo ahorita, por ejemplo, para esta conferencia traté de repasar, por ejemplo, los cursos de semiología y ya era chino, pero después me di cuenta que esas cosas las había olvidado racionalmente, pero me habían sido muy útiles e inconscientemente, digamos, les había sacado para ese trabajo. Entonces hay un curso con el que sucedió eso, que es un curso que tomé en Francia, que se llama Semiopráctica del Audiovisual, con el profesor José Otán, que fue un profesor que estudió con Ferdinando Saussure y fue uno de sus discípulos y siguió aplicando el estudio de la lingüística al estudio de otras ciencias sociales y él específicamente al cine. Entonces él dedicó un curso de un año, una vez por semana, un año entero, a exponer una clasificación de las diferentes formas como los documentos audiovisuales digamos, transmiten su significado o digamos, transmiten el mensaje que tienen que dar. Entonces, la clasificación son 7 modos de producción de significado de las obras audiovisuales. Ya cuando se mete con eso, toca ser muy preciso en el lenguaje. El modo ficcionalizante, el modo documental, el modo energético, el modo privado, el modo espectacular, y hay otros 3. El modo ficcionalizante es el modo que utilizan las películas de ficción, que es lo que yo les estaba hablando. Por ejemplo, la película de Botticelli, una vez expuesto un conflicto y un personaje que es interesante y que tiene un conflicto interesante, automáticamente, como lo han demostrado las teorías cognitivas, las personas van a querer saber qué pasó con ese conflicto, cómo se va a resolver. El modo documental, la gente quiere saber exactamente qué pasa, qué está pasando alrededor suyo, qué pasa en el mundo, por la simple curiosidad intelectual, que es una de las formas como funciona nuestra conciencia. El modo privado es el que pone en juego, por ejemplo, los reality shows. Entonces también tenemos digamos, una parte, todos somos en cierta manera voyeurs, por esa misma curiosidad, en un cierto sentido pervertido de la palabra, todos somos voyeurs, y eso es lo que explotan justamente los reality shows. El modo energético, que es el modo que utilizan los videoclips de música, cuando juegan con la luz, cuando juegan con el montaje rítmico, que generalmente pues montan hacen la edición de las imágenes con respecto al ritmo de la canción o de la música. El modo espectacular, cuando se juega con los volúmenes, los grandes volúmenes, el derroche de dinero y de medios de producción para hacer un audiovisual con el que la gente comunica. Entonces, yo me acuerdo en esa época, yo decía, bueno, un año entero estudiando esta clasificación y viendo ejemplos, ¿para qué diablos me va a servir? Y cuando me salió ese reto de hacer todos estos comerciales de Bogotá, capital mundial del libro, me acordé de la clase y para poder cumplir todo ese reto de hacer cada uno con un modo, con un diseño y un modo de comunicación distinto, y también las otras producciones, yo dije, bueno, pues me acordé de lo que hablaba de modo ficcional, de un conflicto bien expuesto, agarra la atención del público, por ejemplo, que iba la música,
que lleva la música es un libro que es casi también como un videoclip. Bueno, ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Y eso fue lo que se trató de plasmar en el comercial sobre que iba la música, que se jugó con la estética del videoclip. Y todas, digamos, eso que uno aprende en la universidad, que se olvida después, luego lo plasmar. Eso por un lado. Por el otro lado, el estudio a profundidad de las obras. Ustedes vieron que había diferentes estilos de diseño. Entonces, por ejemplo, en el comercial sobre el nocturno de José Asunción Silva, estudiando un poco la obra de la vida de José Asunción Silva, uno ve que él, como todas las personas del final del siglo XIX, principios del siglo XX, en Santa Fe, Bogotá y en otras partes del país estaban tremendamente influenciadas por la cultura francesa. Él viajaba mucho a París, admiraba a los poetas simbolistas y admiraba el Art Deco, que era pues el estilo de arte que estaba en boga en París, en Praga. Entonces, ¿qué hice yo? Coger elementos del Art Deco y volverlos a plasmar plasmarlos, digamos, en el la vorágine. Bueno, no sé si lo pueden encontrar, pero pues ustedes vieron, son elementos del Art Deco, como el hilo blanco, que llaman en Francia, que es acá la flor del cartucho, puesta de una cierta manera, los árboles que rodean a la luna, que proyectan las sombras largas de los personajes, pues son unas viñetas Art Deco. Lo mismo sucede con el comercial sobre que iba la música, toda una investigación que se hizo sobre el arte óptico, sobre el pop art de los años 60. Lo mismo sucede con el comercial sobre la Odisea, en el que ustedes ven que llegan las sirenas volando al barco donde está Odiseo amarrado en un poste, porque lo habían amarrado para que las sirenas con su canto no lo sedujeran y se fuera nadando tras ellas y se ahogara. Para eso se hizo una investigación muy extensa de la cerámica griega, porque como vieron, tenía exactamente 12 segundos para el contenido de cada comercial. Muchos libros de cerámica griega en una biblioteca, a ver qué imágenes que estuvieran en la cerámica griega podían resumir al máximo la Odisea. Entonces está primero pues la imagen de Penélope tejiendo, Penélope la esposa de Odiseo que lo está esperando, y tiene muchos pretendientes que le dicen: no, Odiseo se fue a la guerra de Troya, ya lo mataron, entonces pues nosotros queremos casarnos con usted y ser reyes. Y ella se inventaba un tejido que cosía y decía: cuando lo terminen, escojo, se lo juro, a uno de ustedes y me caso, y lo deshacía por la noche. Entonces pues en el comercial está Penélope tejiendo, y en la segunda parte está Odiseo amarrado al poste con las sirenas. Esas son dos cerámicas griegas, digamos, animadas, después de una larga investigación para escoger puntos claves que resumieran el libro. Y lo mismo sucede con la escogencia de las frases. Ustedes ven que en todos los diseños el texto es muy importante, porque la idea no era simplemente una explosión de imágenes, sino mostrar frases claves de los libros. Bueno, eso es básicamente el trabajo que quería compartir con ustedes, un poquito las claves de ese trabajo que, gracias a la invitación que me hicieron, pues me di el tiempo de parar, de animar y de diseñar, y pues de ponerme a reflexionar un poco sobre el sentido de mi trabajo. Entonces les agradezco mucho la invitación. Gracias.